El 27 de septiembre pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz presentó el macrocaso número 11 de violencias basadas en género. La sala registró 35.178 casos entre 1957 y el año 2016. Los perpetradores, según la investigación, son paramilitares, las extintas FARC y el Estado colombiano, las fuerzas del Estado colombiano. El 89.2% de estas víctimas son mujeres. Resulta que un par de semanas después, ya en la política, el partido Comunes, compuesto por integrantes de las extintas FARC, con la senadora Sandra Ramírez a la cabeza, propuso un proyecto para regular el trabajo sexual, lo que llaman el trabajo sexual. Para armar este proyecto, ellos se asesoraron con una organización que se llama AstraSex, que son pues la Asociación Sindical de Trabajo Sexual. Pero pues para hacer este proyecto, pues obviamente no consultaron nadie que tuviera una posición abolicionista. Hay que recordar que son tres las posiciones que un país, que una nación puede asumir frente a la prostitución, que son pues el regulacionismo, el abolicionismo o el prohibicionismo. Son básicamente las tres formas de abordar ese tipo de problema. Entonces, para hablar de esta situación y para hablar de este proyecto, me acompaña Mariluz López Henao. Mariluz escribió un libro que tengo aquí conmigo, es un libro vivencial, es una experiencia de vida que se llama La guerra me hizo puta. Y ella fue secuestrada por las FARC y después estuvo en el mundo de la prostitución. Mariluz, bienvenida a Entrevistas Cambio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, el libro lo lancé este año. Es un libro crudo, muy bello, de mi historia de vida, pero de otras voces de otras mujeres en las que conocí en ese mundo de la prostitución. Mariluz, empecemos hablando un poco sobre este proyecto. Usted tuvo esa experiencia de la cual vamos a hablar un poco más tarde con las FARC, esa experiencia del secuestro, pero cuando usted sabe que el Partido Comunes propone regular la prostitución, ¿usted qué consideración hace? ¿Qué piensa cuando sabe de ese proyecto? Me pareció tan doloroso, tan revictimizante. Es como lo dije anteriormente, es como una cachetada a mi historia de vida, a mi dolor. Como seguirlo viendo, o sea, uno a veces como que se hace el de la oreja sorda o del corazón así apretadito para que no le duelan las cosas, pero es como tener esa llaga o esa herida ahí otra vez, vigente, porque si bien las FARC fueron los culpables del secuestro, una consecuencia fue la prostitución, y no solamente fue la prostitución, luego caer en redes de trata, y por ende en una violencia con los paramilitares, que me cortaron mi mano, 14 puntos. Entonces, es una cadena de dolor, de violencia, que yo dije, no, pues el 2002 allá, pero ahora viene y se revive otra vez después de 20 años con este proyecto de ley que sinceramente deberían estar antes de la mano de nosotras, las sobrevivientes, pero yo lo veo como una cachetada, como yo lo digo, o sea, lo veo como, no me duele tu dolor, no me importa lo que te pasó, ni a ti, ni a las viejas, y ya. Sí, hablábamos al principio sobre las tres formas de abordar este problema. Cuando hablamos de prohibicionismo, el prohibicionismo persigue tanto a los consumidores como a los proxenetas como a las mujeres. Países prohibicionistas son, por ejemplo, Afganistán, Irán, Arabia Saudita, Albania, esos son prohibicionistas. El regulacionismo es, por ejemplo, como es Holanda, como es Uruguay o como es Alemania. Hace un par de meses, vimos una edición de Der Spiegel, la famosa revista alemana, donde mostraban cómo el modelo regulacionista pues había resultado, hacían como un ajuste de cuentas, como una relación de cuentas de cómo les había ido con el regulacionismo y concluían pues que básicamente había sido un fracaso. Y hay países como Francia que son abolicionistas. Hay que decir que tanto el abolicionismo como el regulacionismo lo que busca es proteger a las mujeres, pero de distintas maneras.
son distintas maneras de proteger, pero nunca ni abolicionismo ni regulacionismo atacan a las mujeres, ni las persiguen, eso ni las estigmatizan, eso es muy importante aclararlo. Mariluz, de acuerdo con la experiencia de vida suya, ¿usted cuál cree que debe ser la forma correcta en que un país debería abordar el asunto de la prostitución? Sinceramente se debe abolir la prostitución porque es violencia. O sea, la prostitución no es un trabajo. O sea, uno no separa el cuerpo de la vagina y dice haga con ella lo que quiera. Esto es integral. Esto pasa por todo. Entonces, eh, a las mujeres, no es contra las mujeres, es contra el que demanda sexo y contra los que se lucran de los cuerpos de las mujeres. Es entender esa problemática que tenemos. Para mí regular la prostitución es decirle a los hombres, cómprenme, estoy aquí. Ustedes son los que tienen el derecho sobre mi cuerpo. Háganme esto, háganme aquello. Sinceramente no. Entonces, y creo que saldría más económico abolir la prostitución que regularla. Porque las mujeres, la mayoría de mujeres en prostitución son mujeres empobrecidas. No van a tener con qué pagar. Y estos pagos de ARL, de seguro y otras cosas, le va a salir a los bolsillos de los colombianos que están apoyando esto. Y los que no están apoyando, pues sinceramente deberían de no apoyarlo. Entonces, como al colombiano le duele tanto el bolsillo, debería empezar a repensarse. Y no solamente es por el bolsillo, es porque somos vidas, somos seres humanos. A ninguna persona que está apoyando esos proyectos le gustaría que sus hijas o sus hijos fuesen prostitutos, prostitutas, porque uno por lo regular tiende a querer que los hijos hereden lo que uno hace o que sean felices. Nadie va a querer en su sano juicio que una mujer o su hija, su querida hija, que ya hoy no estamos teniendo hijos sino animales, sea, sea prostituta o prostituto. Hay algo muy importante que usted dice sobre las mujeres empobrecidas, porque hay que resaltar que en estos países que son regulacionistas como Holanda, como Alemania, usualmente las personas que son prostituidas son migrantes, generalmente las personas migrantes, las personas empobrecidas, racializadas, digamos, de mayor vulnerabilidad. Pero escuchemos un video que tenemos de la doctora María Elena Luna Hernández. Ella es una abogada feminista y ella ha estudiado muy a fondo el tema, incluso acaba de lanzar un libro que se llama Trata de personas con fines de explotación sexual e inducción a la prostitución. Escuchemos lo que ella nos dice. El modelo regulacionista de la prostitución es un real fracaso como sociedad y además la peor forma de abordar esta problemática. Colombia de facto es un país regulacionista, en contravía de su propia normativa y de sus obligaciones internacionales. ¿Por qué la premisa inicial de fracaso rotundo? Las cifras lo demuestran. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en julio del 2021 señalaba que Colombia tenía un porcentaje mucho mayor de mujeres víctimas de trata en relación con la media mundial, un 83% versus un 63%. Tenemos que en Sudamérica el 93% de las víctimas de trata de personas se han encontrado en la propia región o subregión. Es decir, que nuestra latitud se ha convertido en una cárcel para las víctimas que no son identificadas como tales por parte de las autoridades. Desligar estos dos fenómenos nos lleva a un negacionismo y por ende a una invisibilización de las víctimas y del problema. Podríamos seguir dando múltiples cifras que dan cuenta de esta afirmación inicial. Por ejemplo, en España, el 85% de mujeres en situación de prostitución han sido incorporadas a través de la trata de personas. Muchas de estas mujeres extranjeras y muchas colombianas. Entonces son fenómenos indisociables que dan cuenta o entrañan una absoluta normalización de la violencia, especialmente contra mujeres y niñas en nuestra sociedad. Aquí, Malú, ya hemos pensado un poco sobre pues, el proyecto tal cual va a ser. Tenemos pues esa voz de la doctora Luna Hernández. Hablemos ya de su libro, hablemos de esta experiencia que usted cuenta en el libro, que además increíblemente tiene sentido del humor, porque Malú tiene un sentido del humor maravilloso y aún en una situación tan horrible como la que cuenta, pues hay partes donde ella logra
sacarle a uno pues una risa o encontrar dentro de este drama algo algo de que sacar como una anécdota graciosa. Usted empieza la historia de una manera muy triste y es en la infancia donde hay esta experiencia de abuso y ya después lo que es el secuestro de las FARC. Hablemos de su historia, Malú. Bueno, yo siento que apenas hace por ahí unos cuantos años he logrado ser feliz y, y me lo ha dado la escritura porque me ha dado un lugar en el mundo. Primero hice el libro Alzo mi voz, que relaciono como los hechos de violencia a modo de poesía, cuento y relato, como catártico. Escribir este otro libro, La guerra me hizo puta, fue muy difícil y empiezo a mirar la niñez y digo, qué niñez tan dura la que yo tuve y también la vida en ese mundo. Por lo regular, pues fueron muchos años. Entonces, es como darle una forma a algo muy duro para no adentrarme en el amarillismo. Eso es difícil porque yo nunca había escrito. Entonces, la niñez, yo tengo varios hechos de violencia pues a nivel del conflicto armado. El libro se llama La guerra me hizo puta porque es una denuncia, porque me hizo puta a mí, pero a muchas mujeres en Colombia, que nos tocó subirnos a los zapatos de tacón pues sin querer, o por múltiples factores que llegamos allá. Entonces, no sabía cómo escribir esa historia. Yo empecé hablando de las parafilias de los hombres, pero el personaje principal era yo, entonces no le di tanta importancia como a los hombres que juegan un papel ahí. Incluso yo no sabía en ese momento de abolición, regulación de esas cosas. Yo decía trabajo sexual porque, pues, así se llamaba, pero no sabía por qué. Y como yo decía, así lo dicen muchas mujeres, porque no saben cómo más decirle. Entonces, en ese momento, pues, narro la niñez. Yo soy víctima de un atentado acá en Medellín cuando tenía 9 años, 12 años, y luego nos fuimos al campo huyendo de la violencia y allá fui víctima de reclutamiento infantil por otro grupo armado y hubo violencia sexual dentro del grupo armado. Luego ya yo logro salir, me regreso a Medellín, llego a la Comuna 13, que es una zona súper dura, empiezo a ver que también hay mucha misoginia con las mujeres, que nos tocaba pues escondernos en ropas anchas. Y empecé a trabajar en el Instituto Mi Río en un programa PARCE para el cuidado de las quebradas y los ríos y sus afluentes. Y nos secuestró la milicia de las FARC un día a mí y a mi grupo de trabajo. A raíz de eso, pues a mí me tocó desplazarme del barrio, me tocó dejar a mi familia, me olvidé de Dios porque yo estaba en el Evangelio, me olvidé de ser mamá porque cuando ya regresé a ser mamá se me había olvidado hacer frijoles, me olvidé de mi sexualidad porque no era mía sino del que la comprara, perdí mi trabajo y fueron muchas cosas las que pasaron para volver a retornar a ser uno otra vez. Y caí en redes de trata, que yo pensaba que no eran tratantes, yo les decía comisionistas o así les decíamos pues porque creíamos que nos estaban haciendo un favor. Malú, perdón, pero ¿cómo se aproximan a usted? Es decir, ¿usted cuánto tiempo estuvo secuestrada con las FARC y cuando sale estas redes de trata, cómo se aproximan a usted? No, yo estuve secuestrada un día, fue todo un día a mí a mi grupo de trabajo, nos metieron en una cueva llena de mierda, arrodillados. Bueno, no voy a entrar pues en el hecho en sí, pero luego yo me voy del barrio porque me tocó desplazarme del barrio por ese secuestro, porque a nosotros nos dijeron que estaban buscando unas personas, entonces esas personas no éramos nosotros y fue por el modo de secuestro que se llama control territorial, que es uno de los modos pues, de secuestro que usó las FARC. Entonces, ya yo me desplazo y yo no tenía dónde ir y ni dónde vivir, no tenía plata, no tenía nada y llegué a la prostitución. Entonces, luego me dicen los comisionistas para viajar a cierta parte, cierto tiempo y no fue así pues, o sea, le quitan a uno los papeles, lo encierran a uno y otras cosas. Y en una de esas me cortaron la mano.
los paramilitares. Entonces, esa fue como el modo del secuestro, cómo llegué a la prostitución, cómo para mí es tan difícil tener que entregarle mi cuerpo a una persona que no me gusta, que me toca disociarme y tomar el alcohol, porque yo no llegué a las drogas, pero la mayoría de todas. Yo creo que yo era la más sana. Y plasmar todo esto en un libro, yo no quería que el libro fuera como enfocado solamente en que por qué la guerra me hizo puta, sino también todas las violencias que se viven en ese mundo y darle a conocer al lector esos mundos y sus mundos que hay dentro de la prostitución, como el alcoholismo, la drogadicción, como muchas mujeres se ejercen embarazadas y a los hombres les encanta, que porque ya tienen el pan dentro, eh, bueno, tantas cosas feas como las mujeres ejercen en pareja y es tan difícil para ellas, siendo lesbianas, ejercer, tenerse pues que acostar con hombres, como muchas mujeres ejercen generaciones de familia, mamá, hija, hermanas, se comparten los tipos, o sea, tantas cosas difíciles que la gente no conoce en ese mundo, como hay tantas enfermedades venéreas, como hay tantas cosas que pasan y los abusos de los proxenetas, de los explotadores, de los mismos hombres. Entonces, a mí me tocaron varios hechos de violencia y golpes, pero yo no le di importancia en ese momento porque yo pues, soy de malas, eso me pasó por esto y aquello. Entonces, eh, tantas cosas que yo vi que me pasaron, pero que veían mis compañeras. Levantarse sin comer, acostarse sin comer, días enteros sin dormir por las drogas. O sea, tantas cosas que pasan. Entonces, lo que yo no quiero para mí, por eso me duele tanto, no lo quiero para las demás mujeres. Yo sé que se siente euforia cuando uno tiene plata, excitación cuando está alcoholizado o está drogado, muchas cosas. Pero después de que eso pasa esa tusa, vuelve otra vez a ser uno y vuelve la miseria ahí. Y vuelve el dolor. Y pasan los años y uno no hace nada con su vida. Retomar la vida es muy difícil, reconciliarse, traer la familia es muy difícil, volver a ser uno es muy difícil. Entonces quise contar pues como en el libro eso. Y fue difícil porque yo dije, ese libro es un monstruo. Usted va a vender un monstruo. Yo es como un aborto. Entonces yo lo veía y lo veía muy duro. Pero cuando recibí el libro, el dibujo, con el libro y le dije, bueno, aquí el monstruo no es mi historia, es la prostitución y la guerra, no mi historia de vida. Y bueno, entonces narro también otras violencias porque la mayoría de mujeres que hemos estado en prostitución hemos sido víctimas de violencia sexual en la niñez, por tocamientos o acceso carnal violento, la mayoría. Entonces, todas esas problemáticas que hay dentro de la prostitución se romantizan bajo el velo de trabajo sexual. El hombre me paga. No, una cosa, tú pactas antes de entrar. Si es sexo oral, vaginal, anal, tú pactas. Pero si no, cuando se entra, el tipo está a veces más alcoholizado o drogado que uno. Y pasan muchas cosas en la habitación con las que tú no cuentas. Entonces, narrar este libro fue duro, pero ha sido catártico. Por ahora no quiero escribir. Estoy quietecita. Y yo siento que es mucha violencia para un solo ser humano que ha vivido. Sí, la resiliencia es muy importante, pero hay días muy grises en los que uno no quiere ni levantarse. Al principio del libro hay una serie de preguntas y quisiera leer una parte con tu permiso, Malú. Está la pregunta puta. ¿Qué es ser puta? Y empieza a hacer una serie de preguntas. ¿Te han usado como aletrina más de 20 hombres en una noche? ¿Tu boca, vagina y ano han sido recipientes de cuanto tipo quisiese pagar o violentar? ¿Te han dicho mal polvo o que ni para puta servís por no hacer venir en media hora un crío? ¿Han recateado tu cuerpo como pollo, tocino o carne en enfriador? ¿Te has expuesto a la burla, el señalamiento, la discriminación y la violencia por estar en una esquina? ¿Has llorado teniendo un hombre asqueroso encima que te lame las orejas y las lágrimas? ¿Has estado toda una noche en tacones, puntilla, con frío, sin un peso, con el estómago vacío y llena de cansancio? Malú, hay una pregunta o no es una pregunta, es una afirmación que se hace con mucha frecuencia con respecto a la prostitución y es la libertad de la mujer. Dicen, no, ella es prostituta porque quiere. Eso sí, ¿qué podemos decir de eso? Pues yo no conozco a la primera mujer que me diga que le encanta la prostitución, le encanta la plata, que es muy distinto. Entonces, muchas cosas llevan para que uno llegue a la prostitución, ¿cierto?
Mm, Incluso no siempre es necesidad. O sea, a veces se tienen muchas cosas y se llega ya a muchas jovencitas, por moda, por comprarse esto, por comprar una moto, por ponerse senos, por lo que sea. Pero llegar es más fácil que salir. O sea, salir es muy difícil. Es un mundo que te atrapa y no te das cuenta. Entonces, por muchas razones se llega, ¿cierto? Como les decía. Pero debería haber un estado protector que le garantice a las mujeres estudio. Estudio para que no tengan que vender su cuerpo para pagar la psicología o sus carreras. Para que tengan un buen empleo que nivele lo que de pronto se les ofrecen en estos sitios donde se ejerce prostitución, sea cual sea el modo de prostitución. Eh, Oportunidades de empleo, de proyectar sus vidas, para que uno no vea eso como opción. Y garantías de relacionar lo psicosocial, porque la mente y la psiquis queda muy rayada, o la culpa te invade y no puedes procesar todo esto. Retomar tu familia otra vez, volver a ser tú, porque uno deja de ser uno, porque es tanta la despersonalización que uno se le olvida hasta el nombre. O sea, son muchas cosas. Yo trato de darle a las mujeres, que yo apoyo un grupo de mujeres en mi casa que se llama la Casa de Lulú, un espacio que tengo muy lindo con mujeres sobrevivientes, víctimas del conflicto armado, En y también Medellín. un grupo de niños, sí, donde abro un espacio como para enseñarles feminismo, los tipos de violencia, tantas cosas, y el perdón con uno mismo. Entonces, uno trata de devolverle también a la gente, así uno esté muy herido, trata de ayudar, porque eso es la solidaridad, la empatía de ayudar a las otras que están ahí o que quedaron en el post, digámoslo, en el post de la prostitución, porque dejarlo es muy difícil. Yo empecé y yo le llamo el destete. Empecé, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Hasta que un día dije no más. Pero eso no es fácil. La mayoría que llegan se quedan en eso. Es muy difícil porque hay otras problemáticas, como les decía. Eh, Escribir el libro, también les quiero contar porque cómo escribí el libro. Se ha hablado mucho que a mí me apoyó cierta organización para escribir el libro y es mentiras. El primer libro me apoyó la OIT en su programa Colombia Emprende. Y en el segundo libro fueron amigas que me ayudaron. Quiero llamar a colación esto porque me he visto sometida a constantes hostigamientos para haber escrito ese libro, que han puesto mi vida en riesgo y a mi integridad desde que lo lancé. Eh, Desatando invalidación en mi historia de vida por, por colectivos que figuran en este proyecto de ley. El libro A mí nadie me ayudó. Yo estuve en una organización que apoya el trabajo sexual 3 años. Antes esta organización a mí me revictimizó, me instrumentalizó y en ningún momento me dieron plata para eso. Yo siempre decía la prostitución no es un trabajo, pero no quiere decir que para mí no sea un trabajo, para las otras mujeres tampoco. Decía yo porque no tenía conocimiento ni de qué era trabajo. Eh, entonces decir que yo conseguí el libro o ese libro, esa historia de vida tan dolorosa que fue hacerla y que me lo subsidiaron, es una canallada. Eh, Malú, Malú, hay Ujú. personas que piensan que esto del abolicionismo es una cuestión de moralistas, que es exceso de moral o que tiene que ver con la religión o que las personas que están a favor del abolicionismo es porque tienen pues una visión de la moral sobre el mundo y que lo que están es como con una intención moralizante. En ese sentido, le quiero preguntar, ¿cómo cambió en usted su visión de su propio cuerpo, de su sexualidad, después de haber pasado por la prostitución? ¿Cómo se mira a usted misma desde afuera, desde adentro? ¿Cómo es la visión de usted misma de su sexualidad y de su mismo cuerpo? En un programa anterior yo dije que, y lo he dicho, que para mí tener sexo hoy en día es tan difícil porque yo siento que si estoy con alguien me roba. Si no hay disfrute, tengo que alcoholizarme. Si no, no soy capaz. La verdad, a mí no me provoca que me toquen. Pasa un año y yo no tengo sexo, a mí no me dan ganas, no quiero. Entonces, yo creo que hay memoria en el cerebro, en el cuerpo, en las manos,
Yo veo, por ejemplo, una persona en prototipo con manos gruesas y me da mucho asco, demasiado asco. Entonces, yo ya no tomo porque tomo muchos medicamentos, entonces es como si se hubiera muerto mi sexualidad. No disfruto de ella, no tengo con quién, no. Me cuesta mucho tener una relación con alguien porque hay mucha desconfianza por mi parte o porque los hombres, pues cierto, es complejo. Pero moralista en el aspecto del cuerpo es que nosotros no tenemos nuestro cuerpo para el disfrute de los hombres, porque tiene que ser así. Esa es la verdadera libertad con el cuerpo. Yo les llamaría libertad otra cosa. O sea, porque para el disfrute del hombre, para la aceptación de los hombres, no. Libertad, por ejemplo, lo que yo hago hoy en día con la moda, de poder ponerme lo que me dé la gana y no encajar en los estereotipos que tanto se me exigieron. Así pase por, por payasa, por loca, pero me encanta, me hace feliz. Muchas mujeres deberían de tomar ese modo de libertad, no el mío, pero otro modo, pero no para encajar en lo que los hombres quieren. Y, y que somos, la abolición es como, ¿cómo le digo yo? Como un modo de señalamiento, de religiosidad, no, o sea, aquí no se le está diciendo a la mujer usted no deje de ser lo que usted quiera hacer, sino no deje que la violencia permee su cuerpo, su vida, su psique y su familia. Y la violencia es la violencia prostitucional que tantos años lleva con nosotros las mujeres. Es como si hubiéramos sido máquinas para, para el mundo, para que nos compren. Máquinas para que compren nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestras cosas. Y no debería ser así. Colombia no debe tener máquinas para eso. Debería de hacer otro tipo de Dice, acciones. dice la senadora Sandra Ramírez que ella lo que busca es dignificar lo que ella llama el trabajo sexual. ¿Usted cree que es posible dignificar el trabajo sexual? ¿Será que la señora Sandra Ramírez se ha prostituido para saber si esto dignifica o no? Yo ejercí la prostitución y yo no sabía que la dignidad era un derecho y la vendí. Si es un trabajo dignificante, o sea, la prostitución no dignifica, la prostitución avergüenza y uno la vende por un billete. Entonces, la dignidad, ¿por qué no creó un proyecto o nos escuchó a nosotras para dignificar de verdad a una mujer con otras acciones? No de esa manera y no encajando en la prostitución. O sea, una mujer diciendo eso, o sea, una misma mujer de ahí que vivió la guerra, el conflicto, diciendo eso, dignificar. Le quedó grande la palabra, créalo. Mm. Bueno, y además esta, hay que decirlo, esta es la posición del Ministerio de Trabajo, porque tanto la ministra de Trabajo como el viceministro, pues ellos hablan, ellos, pues de hecho, ellos hablan de trabajo sexual y también están, pues en la, digamos, con la idea de la regulación. Eso es lo que se entiende en el discurso de lo público. Malú, No, usted, yo ¿qué? te digo, ¿será que ellas han ejercido la prostitución para que sepan si es dignificante o no? ¿O será que tienen hijos o hijas o se han puesto, o sea, han estado en ese momento para decir si dignifica o no, para que lo sientan? Sí, por ejemplo, si usted tuviera la oportunidad de hablar, por ejemplo, con el viceministro Edwin Palma, si usted pudiera hablar con él, ¿qué le diría de cómo proteger a las mujeres, de cuál es una manera de proteger a las mujeres que están, Yo creo que, yo creo que mujeres y personas que están en la prostitución, pero no son solamente las mujeres? una manera de proteger a las mujeres y de pensar en las mujeres y de que le interesen las mujeres es que la prostitución no sea un trabajo que se acabe y que se brinden herramientas, estrategias para la salida de las mujeres, para el retomar su vida normal otra vez a la sociedad, oportunidades de trabajo. La psicología, la psiquiatría, la salud mental es tan importante para uno. Eh, yo creo que yo estuve en el ministerio allá con este señor y nosotros le planteamos nuestro punto de vista acerca de la prostitución y, y le dejé un libro a la señora. Yo creo que no lo leyó o no le importó, porque yo siento una cosa, que si usted como mujer lee mi historia y usted no se conduele con mi historia y con la de las mujeres, usted no es feminista, porque el feminismo para mí es para mí, no para las demás.
apalancar la prostitución como un trabajo no me parece. Malú, empezamos esta charla hablando del macrocaso 11 de la JEP. ¿Usted en algún momento ha recibido atención del Estado? ¿Usted ha acudido a la JEP? Yo estoy en el macrocaso 01 por secuestro y a mí me llevan el caso del Instituto Irrizó. También estoy haciendo un llamado a la JEP desde mi historia de vida por este proyecto de ley para que me den una respuesta también la JEP, porque la JEP debe también tener su mirada a esto que está pasando. En el macrocaso 11 no estoy porque yo estoy haciendo demandas de verdad, porque el caso 01 es un caso que es más amplio, lleva más tiempo, y hice demandas de verdad para que la FARC me diga a mí qué pasó con las mujeres en situación de prostitución que estuvieron por toda Colombia, que ellos violentaron o desaparecieron o asesinaron o algo, que arroje qué pasó con ellas, porque si bien las familias no van a preguntar, yo me dedico a hacer incidencia por ese tipo de mujeres. No me han dado una respuesta a la JEP y me iban a pasar para el macrocaso 11, pero yo lo estoy solicitando desde acá. Entonces, ¿qué es importante? Es importante esto que se sepa, porque ellas cuentan como seres humanos. A mí sí me importan. A mí sí me importan las mujeres, que son seres humanos. Al que dice que es prostitución, que es trabajo sexual, no creo que le importen. No creo que crean que son seres humanos, sino máquinas de sexo. Malú, ¿usted cree que hay alguna manera de reparar el daño hecho a una mujer o a una persona que se le mete en todo el sistema prostituyente, de alguna manera se mete en prostitución o en otras formas de trata? Yo creo que es muy difícil y que lo reduzcan a una persona, a una víctima de violencia sexual o algo, a 40 salarios mínimos con que usted no va a poder hacer su proyecto de vida. No sé, empezando por eso. Reparar el daño es muy difícil. Porque hay días que yo me levanto y no tengo ganas de nada. O sea, yo siempre soy la cara fuerte y así, tal cosa, y doy una charla, un conversatorio, una conferencia, y Mariluz es parada, pero no. Hay muchas cosas que quedan en el cuerpo, en la mente, cosas por recuperar, y no es fácil. No es fácil. Y más viendo en la cara esto de la prostitución, es como que ese proyecto de pro trabajo sexual. Entonces yo pienso en mí, pero pienso en las demás mujeres y en las niñas, en las juventudes. Y yo, Dios mío, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y me duele mucho y me hiere mucho. Me siento mucha desesperanza. Debería de repensarse. Malú, para terminar esta entrevista, si usted se pudiera parar hoy frente a los congresistas, si pudiera estar en esa discusión, en alguno de los debates de este proyecto que presentó el Partido Comunes, ¿usted qué le diría a los congresistas de otras bancadas desde su experiencia? Yo les diría que piensen en las mujeres de Colombia, que no es empoderante utilizar el cuerpo como herramienta, porque a los hombres no se empoderan así, porque a los hombres no se les exige eso. Yo les diría que nos apoyan de otra manera. Una manera es abolirlo. Que piensen en las mujeres, en las generaciones, en las niñas, en todas las que van a venir, en las que están tan ancianas. Yo apoyo un grupo de mujeres en situación de prostitución. El colectivo se llama Tejiendo Calles. Y todas son tan viejitas. O sea, que piensen en sus abuelas, en sus nietas o en las de toda Colombia, que van a terminar como la mayoría de esas viejitas que no tienen opciones. Que nos apoyen y brinden herramientas y nos escuchen a las sobrevivientes. ¿Por qué? Porque nos deben de escuchar. Porque el gobierno no ha querido hacerlo. Que nos escuchen a nosotras. Porque que no se basen solamente en un escritorio, en decir, de acá para allá creo esta ley o creo esta otra ley. Que también merecemos ser escuchadas. Y que la prostitución no es un trabajo, no lo va a hacer. Para mí no. Algo que te mata en vida, ¿cómo va a ser un trabajo? Y que te deja hueco y jodido. Y que te deja sin planes de proyectar tu vida. Porque ya regresas viejo
o de una u otra manera cansado, agotado, enfermo, ¿qué vas a hacer? Limpiar casas, hacer aseos, vender fritos. No es que no sea dignificante, pero vas a estar cansado haciendo ya hasta esas mínimas acciones que a veces no, no tienen ni quien te compre o esto o aquello. Y recuperar la dignidad. Muy poquitas mujeres, créemelo, muy poquitas. Porque veo las viejitas, las veo, y yo me veía así. Gracias a Dios me dio una segunda oportunidad de vida, pero aún así en esta segunda oportunidad de vida es tan difícil, para sostenerme económicamente es muy difícil, porque a veces se vende un libro, otras veces no, otras veces doy una charla, otras veces no. Entonces es complicado, pero soy feliz, soy tan feliz. Y ha sido muy valiente el trabajo que usted ha hecho, no solamente con la escritura, sino esa resiliencia y toda esa solidaridad que ha tenido con otras mujeres. Extraña mucho, eso sí, que el Partido Comunes, que se dice estar contra el capitalismo y contra el neoliberalismo, entre ahora a decir y apoyar un proyecto que considera el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de las personas como un producto de consumo. Eso es, entrarlo dentro del sistema capitalista es, pues, bastante curioso. Por otra parte, también es curioso que se quieran llamar liberales y que digan que esto es un proyecto liberal, cuando precisamente a la prostitución se le dice el oficio más viejo del mundo, porque lo que hace es conservar todos los privilegios que ha tenido el patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres y de posición del cuerpo de las mujeres. Entonces, no se trata de un proyecto liberal, ni mucho menos, es una instrumentalización del discurso feminista de la libertad de la mujer, y además es un proyecto pues con un corte abiertamente capitalista, que lo que hace es convertir en objeto el cuerpo de las mujeres. Mariluz López Henao, muchísimas gracias por estar en Entrevistas Cambio. Muchas gracias por la invitación. Me pueden seguir en redes como Malú-escritora en Instagram. Y si quieren conseguir mis libros, con mucho gusto. Y voy a ser completamente libre y feliz cuando las mujeres también sean libres. Les habló Ana Cristina Restrepo Jiménez. Hasta la próxima.